busca de manera física combatir esas pestes que están ocurriendo. Y no siempre esas pestes vienen porque es algo físico que la está trayendo. Hay muchas veces que son enviaciones espirituales que han provocado que estas cosas vayan y ataquen el hogar, porque la función es destruir el hogar, pero su procedencia viene desde una naturaleza espiritual. Así es. Alguien que no tenga el discernimiento de espíritu, que no tenga este don, que no tenga este sensor espiritual para poder identificar cuál es la procedencia de lo que le está atacando, entonces no va a poder ver y discernir cómo puede combatir lo que le está ocurriendo. Este sentido, este don espiritual llamado discernimiento, es lo que ayuda al creyente a poder identificar ciertas cosas que ocurren en el plano físico, pero que su procedencia es desde el plano espiritual que está aconteciendo. Si estos dones están allí, entonces me están diciendo a mí que yo tengo la capacidad de tener las herramientas en el plano físico para combatir las luchas espirituales que constantemente vienen hacia mi vida. No es un secreto para nadie que el enemigo con el cual nosotros luchamos es un ser espiritual. Satanás y su demonio son espirituales. Yo no puedo utilizar un arma física para yo pelear contra un enemigo espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. Bienvenido una nueva vez a este segmento Conociendo el Mundo Espiritual. En el día de hoy tenemos un contenido que sé que será de edificación para tu vida, de revelación para tu vida, de conocimiento. Sé que inmediatamente tú veas este contenido en el día de hoy, tu vida no va a ser igual. Te saluda la pastora Johanny Mejía y tenemos un invitado que nos trae hoy palabra de Dios, que nos trae conocimiento del Dios Altísimo. Pero yo quiero que sea él mismo que se esté presentando. Dios le bendiga, ministro. Bendiciones. Dios bendiga su vida de una manera especial. Es para mí más que un placer y un honor el poder estar aquí, y le damos gracias a la pastora Johanny por extendernos la invitación. Como ella decía en la introducción, sé que lo que se va a hablar en el día de hoy será algo de mucha bendición para todo el que va a escuchar a través de esta emisora, de esta radio. Los conocimientos que se van a impartir, que estarán dirigidos a través del poder del Espíritu Santo, que van a hacer que nuestra vida sea revolucionada de una manera extraordinaria para cada uno de nosotros. Le habla su hermano evangelista Carlos Méndez, siervo de Jesucristo por su misericordia. Amén, gloria a Dios. ¿Y cuál es el tema que usted hoy nos trae? Hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar acerca de lo que es el mundo espiritual, pero vamos a tocar el punto de lo que son los sensores espirituales. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya yo estoy a la expectativa. Desarróllenos ese tema. Ay, esto es muy interesante porque la iglesia, lo primero que nosotros debemos entender que cuando venimos a Cristo, venimos a una iglesia totalmente espiritual, que ya nos separamos de lo que es lo natural y empezamos a tener una vida totalmente diferente. Y en medio del caminar, en medio de la carrera de la fe, podemos ir encontrando y conociendo algunos puntos que nos van fortaleciendo, que nos van indicando, que nos van dando las instrucciones, herramientas clave que solamente podemos conseguirlas a través de la guianza del Espíritu Santo. Y es por eso que este tema, cuando el Señor me lo dio, me dio también la cita bíblica en el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 12, cuando el apóstol Pablo hablaba acerca de que repartía los dones. Amén. Y en medio de esa repartición de los dones, en el verso 10, habla de que a uno se le fue dado discernimiento por el mismo Espíritu, a otro palabra de fe, a otro don de ciencia, a otra revelación, pero enfocado en lo que es el discernimiento espiritual. Me llevó a mí la palabra entonces sensores, que es un sensor. Un sensor es aquella cosa que puede detectar algo de manera física, aunque no sea palpable, inmediatamente puede identificarlo. Si, por ejemplo, las cámaras de seguridad tienen algunos sensores que, aunque usted vea que la cámara está tranquila, el sensor de la cámara, si detecta un movimiento, ya sea a la izquierda, ya sea a la derecha, pues entonces la cámara se mueve a ese lugar para poder captar lo que está aconteciendo allí, lo que está ocurriendo allí. De ese mismo modo, en el mundo espiritual, cuando nosotros empezamos a conocer y a nutrirnos de la espiritualidad, el Espíritu Santo nos va entregando algunas herramientas que son claves y esenciales para nosotros poder permanecer de pie en este camino, que aunque muchos vean que es un camino sencillo, bueno, esto es para valientes. Así es.
Esto es para aquellos que no son, como dice la palabra, que el camino del evangelio no es para los que ponen la mano en el arado y miran hacia atrás, sino para aquellos que tratan de comprenderlo a plenitud y saber que no es con nuestra fuerza. Así es. Que si estamos de pie no es porque somos inteligentes, no es porque somos sabios, sino porque la gracia y la misericordia de Dios nos sostiene en cada una de las cosas que hacemos. Y es este tema el que vamos a tratar acerca de los sensores espirituales, que yo he podido identificar dos que son lo más importantes en la vida de todo creyente. El primero es el discernimiento, Amén. que de ese es que más nos vamos a enfocar, y el segundo es la fe. Amén. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que nosotros hacemos en el mundo espiritual tiene que estar correlacionado con la fe. Amén. Si usted no tiene fe, usted no puede experimentar cosas sobrenaturales que acontecen en el mundo espiritual, valga la redundancia. Así es. Si la fe no es el motor que empuja el trayecto y el caminar de un creyente en el evangelio, pues hay cosas que nosotros no vamos a poder identificarla, no vamos a poder entenderla, porque por medio de la fe es que podemos nosotros discernir todas las cosas que espiritualmente pasan que físicamente no se ven. Así es. Porque físicamente nosotros tenemos los sentidos comunes. Está el tacto, está el gusto, está el oído, está... o sea, tenemos 5 sentidos. Está la vista. Así es. Tenemos 5 sentidos y por medio de esos 5 sentidos nosotros nos manejamos en el mundo físico. Aquellos que le falta alguno de ellos, pues tienen una dificultad. Sí. Tienen una dificultad para poder desarrollarse y no se desarrolla quizá como se desarrollarían las demás personas que sí tienen sus 5 sentidos activos o lo tienen bien funcionando de manera correcta. Asimismo, en el mundo espiritual, nosotros los creyentes debemos de ir despertando ciertas cosas para nosotros poder permanecer activos en el mundo espiritual. Amén. Por eso Pablo va desglosando en el capítulo 12 algunos de los dones, cuando habla acerca de los dones espirituales, y en medio de esos dones presenta estos dos, el don de fe y el don de discernimiento. ¿Cuál es la capacidad que nos da a nosotros los creyentes el don de discernimiento? Usted puede ser una persona muy ilustre, muy estudiada, podemos ser personas con muchas capacidades naturales, pero hay cosas que ocurren en el mundo espiritual que solamente alguien que tenga la capacidad o el don de discernimiento espiritual puede ver lo que está pasando de manera espiritual sin que físicamente se materialice algo. Así es, así es. Este sentido, este don espiritual llamado discernimiento, es lo que ayuda al creyente a poder identificar ciertas cosas que ocurren en el plano físico, pero que su procedencia es desde el plano espiritual que está aconteciendo. Amén. Hay cosas que pasan en nuestra vida diaria, cosas que acontecen en nuestro diario vivir, que acontecen en la familia, en el vínculo del trabajo, en la salud, que nosotros las vemos materializadas en el mundo físico, pero es una repercusión de algo que está pasando en el mundo espiritual. Amén. Así es. De hecho, he visto cosas y he experimentado cosas en la larga trayectoria que tengo sirviéndole al Señor, de gente que ha experimentado cosas físicas, que ha experimentado situaciones físicas que han visto o que le han ocurrido en su casa, en su trabajo, pero su procedencia viene desde el mundo espiritual. Así es. Y han hecho muchas cosas de manera natural para tratar de buscarle la solución a lo que le ha acontecido, a lo que está pasando. Hay casas que, por ejemplo, salen pestes. Y la gente busca de manera física combatir esas pestes que están ocurriendo. Y no siempre esas pestes vienen porque es algo físico que la está trayendo. Hay muchas veces que son enviaciones espirituales que han provocado que estas cosas vayan y ataquen el hogar, porque la función es destruir el hogar, pero su procedencia viene desde una naturaleza espiritual. Así es. Alguien que no tenga el discernimiento de espíritu, que no tenga este don, que no tenga este sensor espiritual para poder identificar cuál es la procedencia de lo que le está atacando, entonces no va a poder ver y discernir cómo puede
combatir lo que le está ocurriendo. Amén. Eso es así. Porque la misma Biblia establece que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es. Entonces hay cosas espirituales, las cuales hoy en día son físicas, pero fue creado primeramente en el mundo espiritual, fue establecido en el mundo espiritual y se materializó. Y cuando usted comentaba sobre animales, pestes, plagas que envían a la casa, eso es cierto, totalmente cierto. Porque a nosotros en una ocasión, a mi esposo y a mí, nos enviaron una plaga de ratones, literal. Y nosotros tratábamos de combatirlo con lo físico, como se combate una plaga de ratón en el mundo físico, pero un día orando, el Señor nos reveló de que esos ratones no venían del mundo físico, sino que había sido enviado del mundo espiritual a través de un altar de hechicería y brujería que se había levantado en contra de nosotros. Y cuando nosotros entonces pudimos discernir y pudimos ver el sensor del discernimiento de espíritu, ya comenzamos a combatirlo de manera espiritual. Tanto así que un día llegamos de la iglesia y cuando abrimos la puerta, lo primero que encontramos es ese ratón en medio de la puerta. Increíble. Terrible. Y mi esposo entonces va para encima del ratón, pero el ratón va para encima de mi esposo. Sí. Aquí lo extraño es lo siguiente: cuando un ratón ve a alguien o el movimiento de algo, sale corriendo, pero el ratón lo que quiso enfrentar a mi esposo, y cuando mi esposo le dio una patada al ratón, el ratón chocó contra una pared y se disolvió. Exacto. Nos cansamos de buscar el ratón y el ratón nunca apareció. Entonces, con esto tenemos que tener muy en cuenta de que debemos de activar lo que es estos sensores. Pero entonces, mi pregunta sería la siguiente: ¿yo puedo activarle esos sensores o esos sensores ya vienen conmigo o debo de pedirlo? ¿Cómo puedo yo desarrollar eso? Según el capítulo 12 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos dice que estos dones espirituales nosotros tenemos la capacidad de conseguirlo. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros podemos buscar mediante la búsqueda con el Señor, mediante el secreto con el Padre. Nosotros podemos pedir estos dones, porque estos dones están ahí para nosotros. Amén. Para nosotros los que buscamos de Dios, para nosotros los que conocemos la palabra, estos dones están ahí. Tanto el don de discernimiento de espíritu, el don de fe, el don de lengua, el don de hacer milagros, el don de interpretar lengua. Todos estos dones están ahí. Y nosotros tenemos la capacidad de conseguirlo. De hecho, hay gente que yo conozco que tiene la capacidad de manejar muchísimos dones porque le han sido entregados en el mundo espiritual por causa de la búsqueda intensa que tiene. Mientras más tú estás buscando en el mundo espiritual, más se te va a dar. Por eso hay un texto que yo amo en la palabra que dice que todo el que busca va a hallar y que todo el que toca se le va a abrir. Entonces, si estos dones están allí, entonces me están diciendo a mí que yo tengo la capacidad de tener las herramientas en el plano físico para combatir las luchas espirituales que constantemente vienen hacia mi vida. No es un secreto para nadie que el enemigo con el cual nosotros luchamos es un ser espiritual. Así es. Satanás y su demonio son espirituales. Yo no puedo utilizar un arma física para yo pelear contra un enemigo espiritual. Yo tengo que buscar una arma espiritual para combatir los ataques espirituales que constantemente nosotros vivimos recibiendo desde que abrimos nuestros ojos. Desde que nosotros nos levantamos, estamos siendo constantemente bombardeados del mundo espiritual. Y estamos viendo esta repercusión en el plano físico, pero las herramientas físicas no van a ser suficientes para nosotros repeler esos ataques. Por eso nosotros tenemos que tener estos dones espirituales, que son los que Dios estableció para que los creyentes puedan defenderse en el plano físico de los ataques espirituales que constantemente nosotros estamos recibiendo. Por eso, cuando Jesús es atacado por Satanás, en todas las estafetas de los ataques que Satanás hizo contra Jesús, Jesús no lo atacaba de manera física. Así es. Jesús lo atacaba de manera espiritual. Así es. La manera espiritual con la que nosotros debemos empezar a repeler los ataques del enemigo es cuando nosotros tenemos el discernimiento abierto y nosotros podemos identificar cuál es el trasfondo de lo que me está haciendo la guerra aún en el plano físico, que quizás yo estoy viendo que es el amigo, que es el hermano, que es el esposo, que es el jefe, que es aquí, que allá, que se me está levantando, pero quizás hay una influencia detrás de eso, que si yo no tengo el discernimiento espiritual abierto, yo no puedo saber cuál es la herramienta que voy a necesitar
para yo poder repeler ese ataque. Amén. Jesús iba camino a la cruz y Pedro se acerca a Cristo y le dice, maestro, ¿y tú vas a dejar que te mate? Sí. ¿Tú te vas a dejar crucificar? Sí. Pedro era uno de los amigos íntimos de Jesús. Así es. De aquellos que estaban en los momentos más íntimos de Cristo, Pedro estaba ahí. Así es. O sea, Pedro era alguien que Cristo tenía en gran estima. Mas, sin embargo, cuando Cristo iba camino a cumplir el objetivo por el cual vino a esta tierra, Pedro se le presenta, y cuando se le presenta a Pedro, le dice, Señor, no permitas que tú llegues a la cruz, no permitas que te maten, porque Pedro sabía la capacidad espiritual que Cristo tenía. Cristo podía pedir una legión de ángeles en ese momento y evitar que él fuera crucificado. Y Pedro, como era de los íntimos de Cristo, sabía la capacidad espiritual que Cristo tenía. Por eso, cuando Pedro va donde Cristo, inmediatamente le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Así es. O sea, ni siquiera vio a Pedro, ni siquiera vio el amigo que él invitaba a orar al monte, ni siquiera vio el amigo Pedro con el cual comía, con el cual compartía el pan, con el cual compartía la cena, con el cual caminaba de una ciudad hacia otra. No, inmediatamente Pedro le lanza esta palabra a Cristo, camino al Via Crucis de la cruz. Jesús pudo identificar que no era el mismo Pedro que él estaba acostumbrado a hablar, sino que había una influencia demoníaca que estaba utilizando a Pedro en ese momento para que el propósito de Dios sea interrumpido. Por eso Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. Amén, amén. Hay situaciones que nos ocurren a nosotros, que pasan en nuestro alrededor, que pasan en nuestra familia, que pasan en el hogar, que pasan en el trabajo, que si yo no tengo el discernimiento abierto, si yo no tengo el discernimiento, el sensor del discernimiento activo, yo no puedo identificar cuál es la influencia que está tratando de detenerme en ese momento. Todos los ataques que Satanás hace en contra de un creyente es para detenerlo del camino en el que va. Así es. Satanás no ataca a aquellos que no están en movimiento. Así es. Satanás no ataca a aquellos que no están haciendo o causando un efecto en el mundo espiritual. Así es. El mundo de las tinieblas está diseñado para atacar a todos aquellos que están implementando el reino de los cielos en la tierra. Así es. Por eso Pedro no fue atacado mientras Pedro pescaba en la barca. Pedro empezó a ser atacado cuando Pedro empezó a implementar el reino de Dios en la tierra. Así es. Pablo no era atacado por las tinieblas cuando era Saulo. Pablo empezó a ser atacado por la tiniebla cuando camino a Damasco se topó con el Cristo de la gloria y empezó a implementar en la tierra el reino de los cielos. Jesús, aleluya, cuando dijo que el reino de los cielos había llegado, Satanás se volcó completamente en contra de Cristo, porque había un discernimiento, había un poder, había una autoridad que se le había entregado, y por medio de esta autoridad podía discernir todo lo que pasa en el plano físico, pero que viene con repercusión desde el plano espiritual. Así es. Eso es muy importante. El tema de hoy es muy profundo. El tema de hoy es para despertar tu espíritu y entender que sobre ti hay un propósito y que el enemigo ha identificado este propósito que Dios tiene para tu vida, y que si tú no tienes este sensor del discernimiento activado, en ejercicio, lamentablemente quizás podamos caer en las trampas del enemigo. La palabra dice y establece que no ignoremos las maquinaciones del enemigo para que no nos tome ventaja. ¿Cómo no nos tomaría ventaja cuando está activado el sensor de discernimiento? Porque sabríamos por dónde viene el enemigo, hacia dónde quiere atacar, qué es lo que quiere atacar. Y es muy importante de que tú entiendas de que hoy nosotros queremos despertar tu espíritu, porque hay muchas personas, ministro, que se encuentran angustiados, desesperados, en depresión y aún enfermos. Claro. Y no entienden de que no es algo físico, sino que es algo espiritual del mundo de las tinieblas que le están influyendo, que lo están manteniendo en ese estado para que tú no te actives, para que tú no llegues al destino profético que Dios tiene para tu vida. Así que en este día te pedimos que comparta esta transmisión, porque quizás tú conoces a alguien que está viviendo ahora mismo un momento de soledad, un momento de desesperación, y cree que es algo normal. Exacto. Quizá ha ido a muchos médicos y no ha podido percibir. Y en esto me llega esta cita bíblica o esta historia de la mujer de flujo de sangre. La mujer de flujo de sangre
activó por medio del Espíritu aquel sensor de discernimiento, porque ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré sana. Y no tan solo el discernimiento, sino también el de la fe. Entonces es necesario que nosotros pidamos al Espíritu Santo que active en nosotros ese discernimiento, porque como usted dice, ya está en la palabra. Exacto. Ya está en la Biblia. Pero entonces, ¿cuáles serían las herramientas, ministro, para esas personas que nos están escuchando, para que nosotros comenzar a percibir un poco más el mundo espiritual? Mira, sobre todo lo más importante es la fe. Como decía al principio, sin fe es imposible agradar a Dios. Y algo que Jesús destacó de la mujer del flujo de sangre era la fe que ella tenía. Amén. De hecho, cuando ella recibe el milagro, Cristo le dice, tu fe te ha sanado. Así es. O sea, el hecho de que tú hayas tocado mi vestimenta no fue lo que te sanó. El hecho de que tú te hayas atrevido a romper todas las reglas, los protocolos humanos para acercarte a mí, eso no fue lo que te sanó. Jesús le está diciendo a ella, tu fe te ha sanado. Porque cuando nosotros tenemos fe, nosotros obramos en fe. Amén. Y la fe nos pone a hacer cosas que de manera lógica nosotros nunca íbamos a poder hacer. Así es. Si esta mujer se hubiese puesto a calcular todas las trabas que ella tenía para acercarse a Cristo, todos los problemas que le iban a venir en el camino por acercarse a Cristo, todas las consecuencias que ella había podido tener si alguien la identificaba en medio del camino hacia donde estaba Cristo, de manera lógica ella no se hubiese atrevido. Así es. Pero había un sensor de fe en ella que le estaba motivando a que ella diera pasos gigantes. Amén. Y estos pasos fueron lo que provocaron que ella tocara el borde y con el borde saliera la palabra de Cristo de decirle que su fe la había sanado. Amén. La fe nos mueve a nosotros a hacer este tipo de cosas. Ahora, la iglesia, nosotros como iglesia, los creyentes de este siglo como iglesia, estamos siendo constantemente confrontados en el sensor de la fe. Así es. Por eso la gente no puede recibir lo que Cristo antes de irse nos entregó. Y es que Él nos dio algo muy sobrenatural, pastora. Y Él nos dio a nosotros lo siguiente, nos dijo, yo le doy poder. Amén. Jesús, con su muerte y resurrección, había capturado el poder absoluto aquí en la tierra. Amén. Pero antes de irse, Él nos lo entrega a nosotros. Amén. Y le dice, le doy poder, le doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Así es. Y para que tengan autoridad contra toda la fuerza del maligno. Y la puerta del Hades no podrán prevalecer contra Gloria ustedes. Esta autoridad que Dios nos dio, de la única manera que puede tener función, de la única manera que se puede ejecutar, es si tú estás lleno de fe. Amén, así es. Si tú no estás lleno de fe, este sensor espiritual no podrá tener efecto en ti. Y por eso es que hay mucha gente que hablan duro, que gritan, que vocean, que hablan en lengua, pero Satanás lo tiene atado. Así es. Satanás le conoce sus debilidades. Satanás sabe cómo hacerlo caer. La tiniebla lo tienen de relajo. ¿Por qué? Porque aunque yo conozca parte del evangelio, aunque yo haya crecido y nacido en el evangelio, si espiritualmente yo no estoy activo, yo soy una presa fácil para Satanás y el mundo de las tinieblas. Hay espíritus que son los espíritus que más predominan en este tiempo. El primero es el espíritu de la depresión. Amén, así es. Este espíritu está acabando con la humanidad. Así es. Porque la depresión es uno de los problemas más grandes que la juventud y los seres humanos de este tiempo está sufriendo. Pero ¿por qué digo más la juventud? Porque ahora la juventud es el objetivo principal de este espíritu de depresión. Y este espíritu viene para que la gente se desanime. Así es. Para que la gente pierda toda confianza en el cielo. Para que la gente pierda toda la fe que en un momento de su vida ha podido tener. Así es. Y este espíritu no solamente viene para que tú entres en tristeza, sino que también viene para arrebatarte la esencia que tiene cada ser humano, que es su alma. Así es. Por eso este espíritu siempre viene acompañado del espíritu de muerte. Así es. Donde quiera que haya un espíritu de depresión, el espíritu de muerte también anda con él. Sí. El espíritu de muerte también lo persigue. Así es. Por eso es que usted ve que la gente, la mayoría que están en depresión, se le quita el deseo de todo.
Así es. Se le quita el deseo de vivir. Se le quita el deseo de comer. Hay gente que hasta el deseo de bañarse se le quita. Así es. Hay gente que hasta el deseo de salir a la calle y compartir con los demás se le quita. Esto no es normal. Usted puede ir donde el psicólogo más experimentado de la tierra, donde el mayor psiquiatra de la tierra, pero cuando una gente está en depresión, lo único que lo puede sacar de ese hoyo se llama el Espíritu de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tú sabes cuál es la consecuencia y la influencia de lo que te está arrastrando a ese hoyo abismal de donde te encuentras. Alguien que tenga un espíritu de depresión, si no tiene el discernimiento de espíritu activo, no tiene forma posible de poder desencadenarse de esa atadura. Así es, eso es totalmente cierto. Y como cuando usted estaba hablando sobre el espíritu de depresión, llegó a mi memoria, allá en nuestra congregación tenemos una persona que sufría de ese espíritu. O sea, padecía de las influencias de ese espíritu, y cuando llegó a nosotros a través del discernimiento de espíritu, el Señor nos dio a entender qué estaba pasando con esta persona. Incluso esta persona intentó suicidarse con veneno de ratón. Y cuando llegó a nosotros, que el Señor le envió a nosotros, el Señor comenzó a discernir a través de su espíritu qué estaba pasando, por qué aquel espíritu estaba allí, porque muchas veces el espíritu de depresión está en una persona porque hay un derecho legal para habitar sobre esa persona o generacional para habitar en esa persona y para desencadenar la muerte, porque a veces el espíritu de depresión entra de manera simple. Hoy no quiero bañarme, hoy no quiero peinarme. Pero esto entonces lo que va haciendo es que se va volviendo acumulativo, a tal manera que la persona ya no quiere vivir. Y para la gloria de Dios, a través del discernimiento de espíritu y la fe, pudimos operar en esta muchacha liberación. Y hoy en día la muchacha es una muchacha normal, feliz, alegre. ¿Por qué le comento esto? Porque muchas veces uno dice, bueno, yo no estoy pasando depresión, yo no necesito conocer sobre este tema, yo no necesito saber cómo activar el discernimiento de espíritu porque yo estoy bien. Y muchas veces es necesario aprender, porque a través de lo que el Señor nos enseña y nos revela, ayudamos a otro. Entonces, en estos tiempos se ha introducido mucho lo que es las informaciones de que el mundo espiritual está allá, tú lo dejas tranquilo y listo. Si tú no te metes con él, él no se mete contigo. Ya Cristo venció en la cruz, que sí es cierto, y ya, yo no tengo que hacer más nada porque el diablo conmigo no tiene nada que ver. Y esto ha sido un espíritu de confusión y de error que ha entrado dentro de las iglesias para que no activemos los sensores espirituales. Y por eso vemos que aún dentro de las congregaciones hay tanto desastre espirituales, porque queremos obviar de que el mundo de la tiniebla existe y que el enemigo tiene que hacer su trabajo. Él tiene que llenar su cuota de cada día. Claro. Entonces es necesario que nosotros entendamos y comprendamos de que debemos de tener hambre para activar eso en nosotros. Así que en el día de hoy yo te invito a que escriba en los comentarios tus experiencias, escriba en los comentarios qué ha pasado en algún momento de tu vida, cómo has utilizado estos sensores, pero que también lo compartas, porque hay personas que necesitan saber que el reino de las tinieblas existe, es real, es latente, está ahí, porque él tiene el trabajo de destrucción. Él tiene una encomienda, destruir al ser humano. Esa es su función. No hay otra. No hay otra. Y que de una manera u otra, él, como usted comentaba ahorita, liga el alma. Cuando usted comentaba lo de Pedro, si Jesús hubiese puesto a ver a Pedro, a mi amigo Pedro, quizá le hace caso a Pedro. Exacto, exacto. Entonces el enemigo siempre va a usar cosas que te puedan herir y lastimar para envolverte en una situación de que tú no puedas activar ni puedas tener hambre para tú poder buscar lo que es el discernimiento de espíritu y lo que es la fe. Pero en este día, ministro, esas personas que en algún momento tuvieron su fe en los cielos y de repente como que el switch se le bajó. ¿Qué usted cree que pudo haber pasado con esas personas y ese sensor que de repente como que se le fue la luz? La Biblia dice que esto es del que permanece. Amén. El que permaneciera hasta el fin, este será salvo. Y dice que el que se crea fuerte, mire que no caiga. Amén. Luego nos dice, diga el débil, fuerte soy. O sea, hoy yo puedo estar arriba en un nivel de fe muy alto, pero mañana quizás yo pueda perder esa fe. Sí. Quizás hayan situaciones que me lleven a mí a perder esa fe. Nosotros ahora mismo estamos viviendo en un sistema que está buscando la manera posible de acaparar todo el tiempo
de nosotros para que nosotros Así es. no tengamos más tiempo para nada, sino que para el sistema. Así es. El sistema nos quiere envolver, el sistema nos quiere arropar, porque el sistema lo que quiere es menos gente espiritual y más gente natural. Muy cierto. El sistema, mientras más te naturalice, mejor para él. Así es. Porque el sistema no quiere saber de la gente espiritual. Así es. Porque el que es espiritual todo lo discierne, Amén. todo lo ve, todo Amén. lo sabe. Muy profundo. El que es espiritual, de hecho, la Biblia dice que el que es espiritual lo puede juzgar todo, mas él no puede ser juzgado. Amén. Gloria a Dios. Porque la espiritualidad no es algo que te vuelve un super ser humano, sino es algo que le da la capacidad al ser humano de quitarse él para que Dios Amén. se presente. Gloria a Dios. Para que Jesús sea la esencia, Así para es. que Jesús sea el caminar. O sea, cuando hay una persona que está totalmente espiritualizada, dice como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Amén. ahora vive Cristo dentro de mí. Amén. Mientras más espiritualizado tú estés, más centrado estará Cristo en tu vida. Así es. Por eso todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, no va a salir de tu naturaleza de Así hombre, es. sino que va a ser direccionado por las coordenadas que desde el cielo se te Amén. están enviando. A Jesús en una ocasión le fueron a dar una noticia, le dijeron, Señor, tu padre y tus hermanos están allá afuera. Jesús se crió con sus hermanos, Jesús se crió con su papá, Amén. Jesús se crió con María. Amén. Y Jesús conocía su núcleo familiar. Amén. Así es. Y cuando ellos fueron donde Jesús, le dijeron, te andan buscando fulano, fulano y fulana allá afuera. Jesús le dijo, no, mis hermanos, mi padre y mi madre son estos que están aquí. Así es. O sea, era un nivel de espiritualidad tan amplio que ya él estaba desconectado por completo de lo natural. Porque lo natural te va a separar de lo de Dios. Amén. Así es. Y la Biblia dice que yo tengo que estar o con uno o con el otro. Así que es. yo no puedo servir a dos reinos. Así Inmediatamente usted decidió aceptar a Cristo. Usted tiene que comprometerse a buscar las cosas de arriba. Amén. Por eso la Biblia enseña que donde está vuestro tesoro, ahí va a estar vuestro corazón. Así es. Si tú tienes tu mirada en las cosas de arriba, lo de arriba tendrá la responsabilidad de sacar la cara por ti en toda la temporada de tu vida. Así Por es. eso el que se mete con una persona espiritual no está peleando directamente con la persona, está Fuerte. peleando directamente con el cielo. Fuerte. Y Muy yo no he fuerte. conocido a nadie que se atreva a levantarse contra el cielo, que prevalezca. Así es. Todo el que se levanta en contra de lo del cielo, el cielo saca la cara por esa gente. Amén. Eso es así. El cielo va a sacar la cara por ti en cualquier temporada de tu vida. No importa lo grande que tú hayas estado. Si en algún momento te descuidaste, vuelve y conéctate. Amén. Vuelve a esa fuente. Vuelve a esa espiritualidad. Vuelve a esa conexión. Porque el flaquear es de los seres humanos. Así es. El fallar es de nosotros. Así El es. errar es de nosotros. Yo no siempre voy a tener mi fe al 100%. Porque yo tengo responsabilidades humanas que tengo que cumplir. Y quizá Amén. eso provoque que en un momento de mi vida yo me tambalee, yo me desconecte, yo flaquee. Pero lo importante es que yo esté 100% convencido que el que me llamó a mí no fue un hombre, que el que Así me es. llamó a mí fue el Cristo de la gloria, y que siempre y cuando yo tenga, aleluya, la voluntad para buscarlo, Él también tendrá la voluntad para recibirme. Amén. Por eso hay un texto que la gente debe apreciar y debe hacer lo suyo y escribirlo en la tabla de su corazón. Y es que el salmista escribió en una ocasión y dijo que el que habita al abrigo del Altísimo Gloria a Dios. morará bajo la sombra del Gloria a Omnipotente. Dios. Así es. Es simplemente habitar. Cuando yo constantemente estoy yendo a la presencia, yo estoy Amén. habitando al abrigo del Altísimo. Amén. ¿Y qué va a hacer ese abrigo? Me hará una sombra y esa sombra me dará una cobertura. Amén. Todo lo que intente llegar a mí, antes de llegar a mí, verá la cobertura que yo tengo. Gloria a Dios. Así Verá es. esa sombra gigante de parte de Dios que me cubre, que me guarda, Gloria a Dios. que repele todo lo que quiere entrar. Dios crea un círculo alrededor Amén. de todo aquel que habita al abrigo de Él. Amén. Cuando tú estás en Dios, Dios te cubre, Dios te guarda, Dios te revela. Amén. Amén. Dios te activa el discernimiento para que tú puedas ver las cosas antes de que acontezcan Así en es. contra tuya. Así es. Y es algo que realmente es muy necesario para nosotros como cristianos, tener estos sensores espirituales. Porque Exacto. si realmente queremos ganar, queremos vencer a nuestros enemigos, debemos tener estos sensores espirituales activados, buscarlo en ayuno, oración, pedirle al Espíritu Santo que nos regale, que nos Exacto. active estos sensores espirituales. Porque mientras usted hablaba, llegó a mi memoria la historia de Nehemías. Nehemías, el Señor
activó en él estos sensores espirituales. ¿Cómo? Cuando volvió nuevamente a edificar los muros. Dice la Biblia que había un Sanbalat y un Tobías que lo habían invitado a un lugar, pero era una trampa. Pero por el discernimiento, Nehemías supo de que aquella reunión no era con la finalidad de ayudarlo, no era con la finalidad de edificar muros, exacto, sino más bien con la finalidad de matarlo, porque el mismo Nehemías decía, están buscando mi vida. Sí. O sea, están buscando mi vida. Y nadie fue y le dijo a Nehemías, mira Nehemías, esto es una trampa. Sino que el sensor espiritual de discernimiento le pudo hacer ver a él cuál era el propósito de esa reunión de Sanbalat y Tobías. ¿Y dónde fue que lo reunieron? En el tabernáculo allá con el sacerdote Hilcias. Entonces, es necesario que entendamos de que hay que activar estos sensores espirituales porque hay trampas. Exacto. Y si nosotros no tenemos esos sensores activados, vamos a caer en la trampa. Exacto. El mismo Mardoqueo. A Mardoqueo dice la Biblia que Naamán había preparado una horca para él. Pero Mardoqueo pudo, a través del sensor del discernimiento de espíritu, darse cuenta quién era Amán. Exacto. Y cuando Amán lo invitaba, Mardoqueo no iba. Porque él sabía que había algo. ¿Y qué hizo Dios a través de esto? Provocó que el mismo Naamán se ahorcara en la horca que había preparado. Entonces hay horca y hay trampas en el mundo espiritual de la tiniebla que quieren que tú y yo caigamos. Pero si no activamos el sensor espiritual del discernimiento, el sensor espiritual de la fe, a través de búsqueda, de ayuno, no vamos a poder librar esas guerras. No estamos hablando aquí del desequilibrio. Porque quizá mucha gente dice, no, ustedes están hablando de algo desequilibrado, de los extremos. No. Estamos hablando de lo que Dios ha establecido, que somos primeramente espíritu antes que cuerpo. Exacto. Y así como nuestro cuerpo necesita comer y alimentarse, nuestro espíritu también necesita habitar en su lugar. Exacto. Habitar en su escenario espiritual para que nosotros podamos entonces combatir desde el mundo físico. Pero entonces, ministro de Dios, ¿qué pasaría con esta persona que digan, bueno, yo oré una semana porque el Señor me activa el discernimiento y no ha pasado nada y deja de orar? Mira, hay dos cosas con las que Dios no se mueve, que no mueven a Dios. Una de ellas es las emociones. Amén. Dios no se mueve bajo las emociones. Amén, gracias a Dios. Y Dios tampoco quiere nada con la gente que es de doble ánimo. Así es. Nada. Aquel que es de doble ánimo, de que hoy sí, que mañana no, esa gente no tiene compromiso con nada, así ni con es. nadie. Entonces esa gente mayormente son las que piensan de esa manera. Porque el que está seguro de lo que quiere, hasta que no lo quiere, no suelta el propósito. Amén, así es. El que está seguro de lo que anda buscando, hasta que no lo consigue, no suelta el propósito. Amén, así es. Y una de las cosas más importantes que nosotros como creyentes debemos de tener es la perseverancia. Amén. Porque hay un adagio muy famoso que dice que el que persevera triunfa. Si yo quiero triunfar, yo tengo que perseverar en lo que creo y en lo que quiero. Amén. Si yo no estoy en esta manera, entonces yo voy a ser ambivalente, porque a la hora que yo vea que lo que yo estoy buscando, en vez de acercarse, se aleja, entonces yo voy a desistir de eso. Así es. Lo mismo hubiese pasado con José, si José no hubiese esperado el cumplimiento del sueño. Amén. A José se le manifestó todo lo contrario de lo que él soñó. José vio todo lo contrario de lo que se le mostró en el sueño, pero José seguía creyendo al sueño que había tenido. Amén. Y mira, te voy a decir esto. A José, en medio de su proceso, él recibió algo que se parecía al sueño, pero no era lo que había visto. Gloria a Dios. Porque cuando él llegó a la casa de Potifar, a él se le dio poder y autoridad. Así es. Se parecía al sueño, pero no era el sueño. Así es. Él se hubiese podido quedar ahí en esa casa, porque en esa casa a él se le dio, primero sabía Potifar, luego la esposa de Potifar y luego sabía José. Así es. O sea, se parecía al sueño, venir de la nada a ser el encargado de la casa de uno de los generales del rey. Eso era algo muy importante. Así es. Una posición predominante, se parecía al sueño, pero no era. Y hay mucha gente que Satanás lo ha engañado así, con cosas que se parecen a lo que Dios le dijo, pero no es. Amén, profundo. Y se han detenido en lo que parece ser lo que Dios le dijo, pero no es. Y eso ha provocado que no solamente el sueño no se cumpla, que el sueño se atrase, el cumplimiento, sino que también ha provocado que se desconecten del cielo. Así es. Hay gente que en medio de la bendición que Dios le ha prometido, se han topado con bendiciones
Y esas bendiciones ellos han creído que son las bendiciones que Dios le ha dado. Wow. Y por eso usted ve que eran los más evangélicos, eran los que más se congregaban, eran los que más adoraban, eran los que más predicaban, pero en el medio del camino se toparon con una bendición que se parecía a la de Dios y hasta se descarrea. Wow. Muy fuerte, realmente ha sido muy, muy fuerte. Y el tema de hoy ha sido de edificación para tu vida, de conocimiento y revelación. Ministro de Dios, si queremos encontrarle, ¿a través de cuáles redes sociales le podemos encontrar? Bueno, estamos en Facebook, estamos en Instagram. En Instagram me encuentran como Ministro Carlos Méndez, en Facebook como CJ Méndez y en YouTube como Carlos Méndez Esteves. Allí estamos para servirle siempre. Amén, amén, amén. Yo sé que en el día de hoy tú vas a compartir esta transmisión, vas a comentar en esta transmisión porque sé que tú has sido edificado. Yo sé que en el día de hoy el Señor te ha entregado herramientas para salir de la cárcel en la cual el enemigo te ha entrado por diferentes circunstancias. Recuerda compartir, recuerda dar like y recuerda también comentar. Te saluda la pastora Johanny Mejía, así que Dios te bendiga de una manera sobrenatural. Shalom, shalom.